Muy bien, voy a mostrarles aquí cuál es el proceso de la digestión para poder entender por qué necesitamos comer de cierta forma. Muy bien, miren, voy a poner el ejemplo de un alimento crudo, una fruta, que es mucho más rápida de poder digerir. Obviamente tenemos que masticar muy bien los alimentos, pasa, el término cambia a bolo alimenticio y pasa al estómago donde inicia el proceso de digestión que puede tardar de 15 a 20 minutos, máximo 30 minutos. Varía mucho de cada persona. Entonces, ese alimento pues pasa por todo el tracto digestivo, pero miren, esta parte es importante porque se va a entender más adelante el por qué. El alimento digestivo, que son las frutas o las verduras crudas, tienen fibra que ayuda a la flora intestinal, es decir, vivimos con bacterias buenas dentro de nuestro intestino. Y esas bacterias buenas son básicas porque producen enzimas digestivas, o sea, fíjense, son organismos externos de nuestro cuerpo, pero son necesarios para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, el comer una fruta o verdura cruda antes de los alimentos me ayuda a mejorar esa digestión. Y mire, por otro lado, hay el alimento cocido, y aquí puse un ejemplo de, por ejemplo, la carne de res, que es la que tarda más en digerirse de todos los alimentos. La digestión de la carne puede ir de 5 horas hasta 8 horas. Depende mucho de cada persona. Entonces, fíjense, cuando comemos primero carne y por error, porque esto sí es un error, me como después de postre una fruta, el estómago tiene unos músculos que impiden el paso de los alimentos cuando está digiriendo el alimento, ¿no? Entonces, como la fruta va a tener que esperar muchas horas en el esófago, entonces se va a podrir, se va a fermentar y cuando pase al estómago va a pasar esto. El estómago se va a llenar de putrefacción y va a llegar a un proceso de inflamación del estómago. Por eso, cuando comemos ciertos alimentos, sentimos que se nos infla el vientre, el abdomen. ¿Por qué? Porque hay un estado de putrefacción. Entonces, es importante entender esta parte para poder entender lo demás.